Mi hermana pequeña fue secuestrada por algo. Era un día de fiesta en la escuela. Estábamos preparando una kermés para una especie de evento cultural, algo muy bonito que se hace en México. Las clases normales se habían interrumpido para que todos los alumnos pudieran preparar sus respectivas actividades. Yo cursaba mi último año, en sexto, y nos tocó preparar el escenario para una obra. Mi hermana Anita, por otra parte, le había tocado la decoración. Globos, confeti y todas esas cosas brillantes. Parecía que se estaba divirtiendo. Los alumnos estuvimos ocupados con las actividades durante toda la mañana. Yo de vez en cuando le iba a echar un vistazo. Mis padres me habían encomendado el cuidar de ella, aunque eso no era necesario. Lo habría hecho felizmente aunque no me lo pidieran. Anita siempre fue mi orgullo y la luz que iluminaba mi vida. Lo sé, suena dramático, pero es así. La pequeña es un derroche de bondad y cariño, y no hay hermana pequeña más maravillosa que ella. Y estoy dispuesto a discutir con quien piense lo contrario. Es muy traviesa y juguetona, inteligente para su corta edad. Se ganó mi corazón desde el momento que me llamó hermanito. Ahora, el cuidarla no era un problema. El problema era la escuela. A mí se me daba fatal, y cuando digo fatal, lo digo muy en serio. Ya he repetido 2 años y soy más grande que cualquiera en mi curso. Por eso mismo conocía muy bien a los maestros y me había hecho amigo del señor José, el conserje. A veces le hacía favores y le ayudaba a barrer de cuando en cuando, ya que al ser una persona mayor, sus rodillas y su espalda le dolían, en especial en época de frío. Regresando a la fiesta, los preparativos ya estaban terminados y toda la comida ya estaba puesta sobre las mesas. Mi maestro estaba muy satisfecho y orgulloso viendo el trabajo que habíamos hecho. Yo tenía un papel pequeño como un villano, una especie de lobo feroz. Usualmente se me utilizaba para este tipo de papeles, ya que mis características me hacían asiduo a esto. Tenía la cara con el ceño fruncido, lo cual me daba una especie de apariencia de villano. Estando disfrazado de pies a cabeza, decidí dar un pequeño susto a mi hermana, así que me dirigí a su salón y en el camino me topé con algunos de sus compañeritos que corrieron despavoridos, aterrados con la visión del lobo feroz. Pero al encontrarme con ella, simplemente se rió. No me encontraba aterrador, sino más bien simplemente gracioso. Platiqué con ella un rato y me dijo que ya había terminado con sus actividades y que se disponía a disfrutar del evento con sus amiguitos. Ella se encontraba en el 2º año, así que no les tocaban tareas muy importantes. Con mi plan fallido y de mejor humor, decidí regresar a mi escenario, después de ver que ella estuviera bien. De haber sabido que algo terrible iba a suceder después, no me habría alejado de su lado. Actué en la obra, esperando que mi hermanita se hubiera divertido y haya visto aunque sea algo de esta. Me quité mi disfraz y decidí buscar algo de comida. Platiqué un rato con mis compañeros y con mi maestro, y después, cuando ya estaba cerca a la hora de salida, me dirigí al salón de mi hermana. Quería saber su opinión sobre mi extraordinaria presentación en la obra, como el lobo feroz. La busqué durante un buen rato y le pregunté a sus compañeritos si la habían visto, pero todos negaban con la cabeza. En ese momento supuse que quizá estuviera distraída con las actividades en los otros salones. Así que regresé a mi aula a recoger mis cosas. Cuando sonó el timbre y llegó la hora de salida, yo la estaba esperando en la puerta como de costumbre. Mientras tanto, platicaba con el señor José y le preguntaba si había visto a mi hermanita. El señor José negó con la cabeza y me dijo que no la había visto en todo el día. Además me dijo que no me preocupara, ya que no habría podido salir, ya que la puerta estuvo cerrada hasta la hora de salida y él no la ha visto pasar. Después de 20 minutos, prácticamente todos los estudiantes ya habían dejado la escuela, pero no había señales de mi hermana. Por supuesto, esto me alarmó y fui en su búsqueda. En esta ocasión, cuando llegué a su salón, su maestra estaba acomodando lo que le quedaba en su escritorio y me miró extrañada, preguntándome: «Niño, ¿qué estás haciendo aquí? Ya deberías haberte ido. ¿Disfrutaste del evento?» «Sí, maestra, sí, estuvo muy bien. Pero mire, estoy buscando a mi hermana. Anita, ¿la habrá visto?» Cuando le pregunté eso,
El semblante de la maestra palideció y me dijo que ella pensaba que mi hermana había estado conmigo durante el evento, ya que no la había visto desde hace rato. Ahora sí entré en pánico y comencé a correr por todas partes. Revisé cada aula, cada salón, todos los baños y nada. Mi hermanita no estaba en la escuela. La maestra me estaba ayudando y pronto el señor José también nos acompañó. En el camino algunos maestros curiosos preguntaron qué sucedía y la maestra de Anita les explicó el asunto. Algunos maestros pensaban que posiblemente mi hermana había salido y se había marchado a casa sola, lo cual no era posible. Anita era inteligente, pero seguía siendo muy pequeña y no me había preocupado en enseñarle cómo regresar a casa por su cuenta. Ella simplemente me seguía como un borreguito. El señor José de inmediato dijo que esto era imposible. La habría visto salir. Pronto ya habíamos peinado la escuela 2 veces y yo jamás había sentido tanta desesperación. En mi interior sabía que algo andaba muy mal. Esta kermés no había sido abierta al público, por lo que únicamente los estudiantes y los maestros estaban en la escuela y las puertas estaban cerradas con llave, así que Anita no podría haber salido por su cuenta. Fue entonces cuando el señor José, con una voz de alarma, cuestionó: ¿qué tal si la niña se fue al terreno abandonado, la parte más vieja de la escuela? Era un sitio desagradable, que evitábamos todos por igual, tanto maestros como alumnos. Era el área más antigua de la escuela, en donde ésta se erigió hace 50 años. Habían varios pasillos, aulas y toda una construcción, pero después de ciertos incidentes y diversos terremotos, decidieron abandonar la zona y construir en un lado adyacente, que es donde se encuentra la escuela actual. Las historias que se contaban sobre este sitio abandonado eran muy alarmantes. Mi hermanita sabía muy bien que no debía de acercarse ahí. Esto hizo sonar una campana en mi interior, y sin ninguna duda, supe que ella debía de estar ahí. Así que me puse en camino. Sin embargo, fui detenido de golpe por el director, que te adelanto, era un completo idiota. Siempre se metía con los estudiantes, criticando absolutamente todo y nada le parecía. Hacía todo lo que estuviera en su poder para fastidiar cualquier evento, y sin mencionar que había deseado expulsarme desde hace tiempo, diciendo que ya no estaba en edad para cursar la primaria. Y fue el primero en oponerse, diciendo: ¡Bah! Es imposible que esa niña haya entrado a los terrenos. Toda el área circundante está rodeada por vallas. Es imposible que las haya cruzado. Lo más seguro es que la mocosa haya salido por la puerta en algún descuido y ya esté tranquila en su casa. En lugar de estar dando escándalo, ¿por qué no mejor cada quien se va y fin del asunto? Tuve unas ganas terribles de reventarle el hocico a ese maldito animal, pero me contuve. Atacar al director no me ayudaría a encontrar a mi hermana. Así que en lugar de esperar su permiso, me dirigí al señor José y le pedí ayuda. Yo sabía que él tenía herramientas que podían servir para cortar la cerca y yo podría cruzar. Varios maestros notaron lo que yo estaba haciendo y se sumaron a la petición, ya que también ellos creían que mi hermana podría estar ahí. Con esto el señor José ya no dudó más e ignoró al director, que no paraba de decirle que se detenga o lo iba a despedir. En ese momento la maestra de mi hermana dijo que lo mejor sería llamar a las autoridades. Si había un estudiante extraviado, no podían permanecer de brazos cruzados. Esto, por supuesto, alarmó al director, que no quería saber nada del asunto, y dejó de quejarse. Pronto José terminó de cortar la valla y pudimos entrar. Él iba en la cabeza, yo iba acompañado con la maestra de Anita y uno que otro maestro. Por supuesto, el director y otros maestros más cobardes se quedaron afuera mientras que nosotros avanzábamos. La parte antigua de la escuela estaba construida como una intersección de salones. Habían pasillos y estancias vacías. Aquello parecía un laberinto. Todos íbamos juntos, diciendo el nombre de mi hermana a gritos, pero no había respuesta. El lugar estaba cubierto de maleza, como se esperaba de un sitio abandonado, y pude notar varias alimañas, tales como tarántulas y una que otra serpiente. Después de todo, mi escuela se encontraba casi en la cima de un cerro. No pasé por alto algunos grititos dados por los maestros, especialmente los varones, que de seguro veían las arañas o las serpientes que nos encontrábamos por el camino.
Yo saqué mi llavero, que era una especie de lámpara pequeña, e iluminé los sitios más oscuros, intentando no pasar nada por alto. Fue en ese momento cuando lo encontré. Un listón rojo, similar a los que mi hermanita llevaba en su cabello para su extraño peinado. Esto me dio esperanzas y me dejó en claro que ella estaba aquí. Mientras más avanzábamos, más difícil se hacía el camino. Mis piernas me dolían y me sentía cansado, sin mencionar que mis nervios estaban a flor de piel. Esto era completamente anormal, y según pude notar, los maestros que me acompañaban y José estaban en las mismas condiciones. Fue cuando crucé un pasillo que lo sentí, algo como una fuerza invisible que tiraba de mí hacia adelante. Mi hermana estaba cerca, así que comencé a correr hacia adelante. El señor José me llamó por mi nombre, pero no me detuve. Estaba cerca de alcanzarla. Me metí entre varios pasillos saltando por las ventanas, pasé por varias aulas, hasta que terminé en una estancia vacía. Aquello debía de ser un patio de recreación. Aunque pequeño, era lo suficientemente grande para que los alumnos de ese entonces pudieran caminar. El lugar estaba en calma, un aire sombrío se respiraba. Avancé unos metros hacia adelante y de frente había un salón completamente destartalado. Parecía que el edificio se iba a caer a pedazos en poco tiempo. Todas sus ventanas estaban rotas y su puerta estaba cerrada con candado. Aquello me dio una visión bastante morbosa, como si el salón hubiera sido cerrado para evitar que algo salga. Y sin duda, habían fracasado. Cuando me asomé por una de las ventanas, iluminé con mi pequeña lámpara. Mi corazón dio un salto. Allí estaba, sentada en la esquina de la habitación, Anita, mi hermana. Comencé a llamarla, pero ella no respondía. Parecía dormida. Me quité mi chamarra y la puse sobre el resquicio de la ventana para saltar y evitar cortarme con los vidrios rotos. En el momento que mi pie tocó el aula, supe que había cometido un terrible error. Todo mi cuerpo se estremeció y una punzada de dolor cruzó por mi cerebro, sin mencionar la terrible heladez del ambiente. Intenté ignorar todo esto y caminé hacia mi hermana. Cada paso que daba era difícil, pero me mantuve fuerte hasta que por fin la alcancé, y cuando estaba a punto de tocarla, noté que algo estaba a su lado. No sé cómo es posible de que no lo haya visto antes. Tal vez se deba a que aquello no era algo normal. Sin duda, debía de ser sobrenatural, una especie de concentración de todo lo que estaba mal. No sé cómo explicarlo mejor. Era como si lo que no podemos percibir, aquello que sentimos, aquello que me estaba lastimando en ese momento, se hubiera concentrado hasta tal punto que mis ojos ahora podían verlo. Lo que usualmente sería invisible se mostraba ante mí. Sería bonito decir que era una especie de humo negro, un cúmulo de oscuridad, pero en realidad aquello parecía más una distorsión en el espacio. Con verlo sabías que algo estaba ahí, y créeme, no te querías meter con eso. Temía en acercarme, pero estaba tan cerca de mi hermana, tan cerca que podía tocarla, que no podía regresar ahora, y además no la iba a abandonar. Pensé en abrazarla y salí corriendo, pero cada vez que acercaba mi mano, aquella extraña entidad se acercaba más a mí. Cuando pensé que iba a alcanzarme, escuché que alguien me llamaba por mi nombre. Matito. Mi nombre es Matías, pero mi hermanita de cariño me llama Matito. Es la única que me llama así. Y su voz provenía de más lejos. Volteé mi cabeza hacia la izquierda y noté que dentro del aula había una puerta que de seguro daba a otra habitación. Esto era desconcertante. Yo tenía a mi hermana delante de mí, pero aquella voz que me llamaba, no podía ignorarla. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera hacerlo. Me acerqué a esa puerta, dándole la espalda a la visión de mi hermana, y la abrí. Cuando entré, me precipité hacia abajo, cayendo por las escaleras. Después de darme varios golpes en la madera, aterricé en el suelo, dándome un fuerte golpe en la cabeza. Me levanté tambaleante e iluminé con mi pequeña lámpara.
La habitación, que estaba muy oscura, apenas si se iluminaba con esa pequeña luz. No tardé en encontrarla, sentada en un pupitre. Ahí estaba mi hermanita. Corrí a su lado y en esta ocasión no dudé en tocarla. Su piel estaba muy helada. La sacudí suavemente llamándola por su nombre. Y ella, que parecía muy cansada, entreabrió los ojos y me dijo: «Matito». Y entró en una especie de sueño. Ella sin duda estaba agotada, parecía a punto de desvanecerse. La puse a cuestas sobre mi espalda y me dirigí hacia las escaleras. Y en la puerta, ahí estaba esa cosa, bloqueándome el camino. Tenía que pasar sí o sí si quería salir, o si no iba a quedarme en ese cuarto. Y por alguna razón, sospechaba que la ayuda no vendría. Pero yo sabía que si tocaba esa porquería, mi vida acabaría en ese momento. Jamás había sentido tanto terror en mi vida, así que hice lo que mi madre me dijo que haga. Si alguna vez me enfrento contra el mal: rezar, pedir por ayuda, encomendarme a la luz. Yo era un niño indefenso delante de la oscuridad y no tenía nada más en lo que apoyarme. Pedí fuerzas para sostener a mi hermana y poder escapar de ahí. Avancé hacia adelante, iluminando con mi pequeño llavero. Caminaba hacia esa maldita oscuridad. La pequeña luz titilaba, como si estuviera a punto de apagarse, y yo pedía que aguantara, que no se desvaneciera. Era lo único que tenía para iluminar mi camino. Y entonces, en el momento que estaba a punto de chocarme con esa cosa, el llavero brilló con una fuerza intensa, más allá de lo que el pequeño aparatito podría producir. Fue ahí cuando una apertura se abrió y pude cruzar. Mientras corría por la habitación, pude sentir como un pequeño temblor se originaba a mis espaldas, no algo en mi cuerpo, sino directamente en la habitación. Me hacía tambalear las piernas y malpisar mi camino, pero esa luz cálida seguía iluminando por todas partes y me infundía fuerzas para continuar. Y así pude escapar por la ventana. Corrí por los pasillos a sabiendas que esto no había terminado, ya que esa cosa me estaba persiguiendo. Pronto pasé por una estancia conocida y me topé con alguien. Nunca me había aliviado tanto de ver a una persona delante de mí. Era el director, pálido, con su rostro cubierto en sudor. Corrí hacia su encuentro y lo aparté de un empujón. Él intentó sujetarme diciendo incoherencias y movió sus brazos para evitar caer, pero yo seguía avanzando a sabiendas que la salida estaba cerca. En el camino me topé con el señor José, que me terminó de guiar hacia la salida. Ya estando afuera, fui rodeado por los maestros que no paraban de hacerme preguntas. La maestra de Anita la tomó en brazos y comenzó a revisarla. Según parece, los paramédicos ya venían en camino. Mientras que todos se concentraban en mi hermana, un grito desgarrador cruzó por el aire. Era del director, que parecía estar sufriendo una profunda agonía, y ninguno de los maestros o el señor José se atrevieron a entrar para ver qué estaba pasando. Al poco tiempo llegaron las autoridades junto con los paramédicos y se llevaron a mi hermanita a revisarla. Según parece, no tenía daños evidentes y solamente estaba durmiendo. En cuanto a mí, no me había dado cuenta que tenía algunas cortadas en mis brazos y piernas. Cuando las autoridades llegaron e ingresaron en los edificios abandonados, encontraron al director muerto. Su cuerpo estaba en un terrible estado, pero lo más aterrador era la expresión de su rostro, una completa mueca de horror. ¿Quién sabe qué fue lo último que vio? La escuela estuvo cerrada por unas semanas mientras se hacía una investigación. Después de todo, una persona había muerto en sus terrenos, y según parece aprovecharon ese tiempo para demoler y limpiar toda la zona antigua. Temo que ahora esa cosa anda libre. Cuando mi hermanita despertó, por fin pude descansar y dar por finalizado todo esto. Estuvo dormida por 2 días. Los médicos no encontraban una razón del por qué pasó esto, y ella no tenía ninguna secuela. Mis padres, por supuesto, estaban muy preocupados. Aún así, yo no les conté todo lo que había pasado ahí, y cuando le pregunté a mi hermanita,
Ella no se acordaba de nada, solamente que sintió que algo la estaba llamando. Nunca supe qué era esa cosa que vi ahí, y estoy seguro que eso fue lo que acabó con el director. Ahora simplemente me alegro de haber sobrevivido y haber podido salvar a mi hermana.